Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional, a la apertura de un nuevo ciclo de conferencias que hemos titulado De dioses, tumbas y sabios, 10 descubrimientos arqueológicos en el siglo XX que removieron el mundo. Bueno, un ciclo la verdad es que muy ilusionante para este museo que estrenamos hoy y cuyo título evoca expresamente, además, la magnífica obra del periodista y crítico literario alemán Ceram, publicada en 1949, Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Que estoy segura muchos y muchas personas que hoy asisten, bueno, pues hemos leído, hemos devorado, ¿no? Nos ha inoculado ese virus, ¿no? Esa fascinación por la arqueología, por los hallazgos arqueológicos a muchas generaciones. Ceram escribió, podríamos decir, la novela de la arqueología, y todavía sigue reimprimiéndose. En la actualidad se tradujo a muchísimos idiomas, ha vendido millones de ejemplares y difundió algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos internacionalmente. Es en el prólogo de la edición española que publica Destino, donde escribe un célebre prehistoriador español, Luis Pericot, que recomienda esta obra tanto al profano como al aficionado y conocedor de la arqueología, destacando los tres grandes pilares, ¿no? de la obra de Ceram: Mesopotamia, Egipto y el Egeo. Y justamente en la introducción a la obra dice el propio autor que la ciencia arqueológica, literalmente, es rica en hazañas donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo, una gran empresa romántica y una gran modestia espiritual. Recordamos aquella publicación, ¿no? Ese índice con libros, el libro de las estatuas con Winkelmann, con la máscara de Agamenón, Schliemann, las ruinas de Troya, Micenas, el libro de las pirámides con Champollion, con Howard Carter, el libro de las torres con Nínive, con Babel, o el libro de las escaleras con las historias en torno a Moctezuma o Chichen Itza. Recuerdo perfectamente mi emoción al leer, ¿no? Al devorar las páginas de aquella novela de Ceram hace ya muchos años, ¿no? Con todas aquellas aventuras de esos intrépidos arqueólogos que son de otra época y que se empeñaban en descubrir, ¿no? Esos misterios, ¿no? Y esos secretos de civilizaciones ya desaparecidas. Pues bien, eso es lo que buscábamos, ¿no? Cuando ideamos este ciclo, ¿no? Esa emoción, ¿no? Esa pasión por la arqueología, que vemos destilada en la novela de Ceram, ese interés, ¿no? Y eso es lo que queríamos transmitir en este ciclo. Recordar una selección, claro, son infinitos, una selección, vamos a empezar por 10 y si nos va bien continuaremos el año que viene, grandes descubrimientos que se produjeron en el siglo XX de culturas muy distintas y de todo el mundo. Y desde entonces, desde todos estos descubrimientos, en estas últimas décadas, por supuesto, pues ha habido un gran desarrollo de la disciplina arqueológica y de su metodología, nuevos hallazgos en estos 25 años del siglo XXI, mucho análisis arqueométrico, mucho avance de analíticas y, desde luego, la multiplicación de proyectos que se conectan internacionalmente. Nuestro objetivo en este ciclo, es justamente despertar o mantener vivo el interés por la historia, por la arqueología y refrescar, recordar algunos de estos míticos descubrimientos. Y de la mano de especialistas, científicos, divulgadores, conservadores de museos que conocen muy bien estos grandes hallazgos y que están en nuestra memoria colectiva, como el conjunto de guerreros de Siam o el palacio de Naxos o Ochi, el hombre de las nieves, la garganta de Olduvai, mecanismo de Antiquitera, el disco celeste de Nebra, en fin, y tantos otros, ¿no? La cita de este ciclo de conferencias será todos los últimos miércoles de cada mes, a lo largo de estos 10 meses, y bueno, ojalá, esperamos que sea de vuestro interés y que disfrutéis mucho con estas conferencias, que además son muy complementarias a nuestro ciclo de los martes, que arrancamos el 7 de octubre, ya con las novedades de la arqueología de nuestro país,
martes a martes. Bueno, para terminar quiero agradecer el trabajo en el museo que ha hecho Daniel Muñoz, que ha estado coordinando este apasionante ciclo con la ayuda de nuestro departamento de difusión, y desde luego agradecer a nuestra dinámica asociación de amigos, AMAN, que siempre está apoyando y ayudando a este museo. Y hoy desde luego empezamos a lo grande, como no podía ser de otra manera, y con una excepcional tumba egipcia que todos conocemos de una manera o de otra. Y por supuesto, al hilo también de nuestra exposición egipcia, el Egipto de Eduard Toda, que si no han podido visitarla, os animo, si alguna no ha podido todavía visitarla, quedan muy poquitos días para que termine, y es realmente extraordinaria, y también cuenta la historia de una tumba más modesta que la que vamos a comentar hoy, pero muy interesante. Por supuesto, muchísimo más modesta que la mítica KV62 del Valle de los Reyes, la tumba del faraón Tutankamón, del que hoy vamos a hablar. Hoy nos situamos en 1922, ¿no? en esas afueras del actual Luxor, un descubrimiento que realmente deslumbró al mundo. Carter, ¿no? desvela una increíble tumba intacta, con varios miles de objetos en un excepcional estado de conservación. En fin, un hito excepcional en la historia de la egiptología, de la egiptomanía también, y de la arqueología, que sigue a la vista, está viva todavía hoy, ¿no? Y que además podrá admirarse en el museo que se inaugura muy pronto en Giza, el Gran Museo Egipcio, bueno, cuya anunciada apertura hoy nos visita también el agregado cultural de la Embajada Egipcia en esta conferencia. Está el mundo pendiente, ¿no? de esta completa inauguración de este museo egipcio, donde se podrá admirar este ajuar de esta tumba, ¿no? tan extraordinaria. Bien, también el Museo Arqueológico Nacional, no me quiero extender mucho, pero va a publicar en las siguientes semanas una monografía que teníamos pendiente, estamos cerrando ya la maquetación con el Ministerio, sobre justamente el descubrimiento de Tutankamón y el desciframiento de la piedra de Rosetta. Lo vamos a anunciar en las próximas semanas. Bien, para la apertura del ciclo de grandes descubrimientos con Tutankamón, con Howard Carter, hoy hemos invitado al egiptólogo, divulgador de la historia, de la arqueología y escritor Nacho Ares. Él es muy conocido y a la vista está por el eco que ha tenido también su conferencia hoy aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Es comisario de exposiciones como Tutankamón, la exposición inmersiva, y la actual Cleopatra, ¿no? en Matadero, Madrid. Le agradecemos muchísimo que esté hoy aquí. Él ya conoce muy bien la casa y es muy amigo de la casa, y le agradecemos mucho esta primera charla, y nos vamos a adentrar en este maravilloso descubrimiento de la mano de Nacho Ares. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Es para mí un honor estar una vez más aquí en el Museo Arqueológico Nacional para hablar además de uno de mis temas preferidos, ¿no? vinculado a la arqueología, a la egiptología. Yo comencé precisamente con 13-14 años leyendo el libro de C.V. Ceran, Dioses, tumbas y sabios, para un trabajo en el colegio, y de ahí quedé prendado, ¿no? Quedé prendado de la historia de la arqueología, de la historia de Egipto, de los grandes descubrimientos en otros lugares, no solamente en Egipto, sino también en Mesopotamia, en Grecia. Y conocí a este personaje, a C.V. Ceran, Kurt Marek, era su verdadero nombre, y quedé prendado, ¿no? de la forma que tenía él de contar las cosas, de contar y de compartirlas. Es una persona, era periodista, que tiene un turbio pasado, y él nunca lo negó. Él trabajaba para el nazismo, él era del partido nazi y escribía discursos para los oficiales. Luego, pues como sucedió con muchos oficiales del ejército alemán, pues desconocían todo el trasfondo que había detrás de lo que estaba ocurriendo, y fue uno de los, precisamente cuando fue hecho prisionero en Italia, en la batalla de Monte Cassino, donde él estaba allí trabajando para realizar algunas investigaciones. Los aliados le permitieron consultar en la biblioteca libros, y ahí es donde conoció por primera vez los trabajos de Schliemann,
del descubrimiento del Palacio de Knossos por parte de Evans y de otros grandes hallazgos de la historia de la arqueología. ¿Y qué es lo que le llamó la atención cuando él leyó muchos de esos artículos y de esos libros? Pues él lo cuenta en la introducción del libro, dice: la ciencia arqueológica es rica en hazañas donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo, ¿no? Como decía antes Isabel. Es una gran empresa romántica realizada con gran modestia espiritual, en la cual nos hundimos en la profundidad de todas las épocas y recorremos toda la amplitud de la tierra. Todo esto no puede quedar reducido a simples disertaciones de expertos, por muy alto que haya sido siempre el valor científico de las memorias, tesis y publicaciones de esta índole. Hemos de confesar que no estaban escritas para ser leídas. Es decir, es una forma elegante de decir que eran terriblemente aburridas, ¿sí? Y que no llegaban, en definitiva, al gran público, que era lo que él buscaba, ¿no? Con este libro tan apasionante, Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Que al igual que a Isabel, a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida. Y esta es la razón por la que, gracias a CEUCERN, pues yo estoy aquí, ¿no? Y mucha gente también ha conseguido adelantar, dar unos pasos hacia adelante en esa carrera vital, ¿no? Yo llego, como decía, con 13, 14 años a Tutankamón gracias a su libro, y hoy por hoy podemos decir que han pasado ya 103 años casi del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y conocemos prácticamente lo mismo que conocía Carter, cuando la descubrió el 4 de noviembre del año 1922. Es muy poco lo que se ha avanzado, también por culpa de la propia egiptología, porque fue tal el boom de Tutankamón que poco tiempo después quedó a un lado, quedó arrinconada como, no, Tutankamón es para el gran público y eso no interesa a nadie, ¿no? La doctora Fox fue la primera en publicar, después de Howard Carter, que publicó sus 3 libros en el año 23, en el 27 y en el 30 o en el 31, los 3 libros de Tutankamón. Ella publicó en los años 60 la primera monografía, o sea, 40 años después, dedicada a Tutankamón. Hay un vacío enorme y hasta la actualidad, aunque hay muchos libros dedicados al faraón niño, desde el punto de vista científico no está publicado, desde el punto de vista académico, ni el 20% de los 5.500 objetos que aparecieron en la tumba. ¿Por qué? Porque Tutankamón no interesa a esa egiptología más académica, pues que pretende no ir a otras cosas que luego en realidad no llenan absolutamente a nadie, ¿no? Yo conozco compañeros que hacen tesis doctorales de cuántas veces aparece una determinada palabra en una recopilación de textos en la literatura, que eso no aporta absolutamente nada a la ciencia, no aporta absolutamente nada, ¿eh? Sin embargo, la máscara de Tutankamón, por ejemplo, está sin publicar. Todos los hemos visto en portadas de libros, la conocemos perfectamente, pero está inédita. Hay una publicación somera de Nicholas Reeves, extraordinaria, pero está publicada en academia.edu, o sea, no es un estudio profundo. Chris Ekman, un alemán, hizo un estudio del metal de la máscara, fue quien restauró la barbilla y este tipo de detalles, pero no es una publicación científica al uso, no es una publicación tal y como lo entendemos, los ataúdes, los sarcófagos los ataúdes de oro están inéditos, no están publicados, ¿no? Ni muchísimas de las cosas. Hay solamente unas pocas monografías de algún tipo de arcones, de algunas capillas, de sandalias, de tal, pero hay muy poco publicado de Tutankamón, ¿no? ¿Cómo conocemos Tutankamón? Tutankamón es una figura misteriosa para la arqueología, para la historia, hasta el año 1828. Hay que pensar que nos vamos a mover a mediados del siglo XIV, antes de Cristo, hacia el año 1330, grosso modo, después del reinado de Akenatón, del faraón hereje, Amenofis IV. Akenatón, aparece este niño que fue borrado, al igual que su padre, de todas las listas reales, de ahí que no se le conociera. Y cuando apareció en el año 1828 en esta tumba, la tumba de Huy, en Current del Murray, en la orilla oeste de Luxor, John Gardner Wilkinson entró, él conocía algunas cosas algunos rudimentos de la escritura jeroglífica, él había publicado ese mismo año de 1828 materia hieroglífica, la primera gramática, por así decirlo,
de escritura jeroglífica y observó que había una serie de cartuchos, que son estas formas ovaladas, que representan el nombre de los faraones, bueno, pues estaban machacadas. Reconstruyendo aquí y allá las partes que quedaban, consiguió dar con ese nombre Tutankamón Nebjeperurra. ¿Y quién era este señor? No lo conocía nadie. Era la primera vez que aparecía. Apareció también en la zona de Amarna, aunque está descontextualizada, no se sabe realmente dónde apareció, esta estela, que en realidad es un dintel de una... espera, a ver, aquí. Donde aparece una versión extraña del nombre de Tutankamón, Tutanhu Atón. Sabemos que Tutankamón, antes de ascender al trono, era llamado Tutankatón, siguiendo un poco esa historia del disco solar de Atón, de su supuesto padre, Akenatón, y aquí aparece escrito de esa forma tan extraña, ¿no? Es decir, era un personaje de la corte, era un príncipe vinculado directamente con la dinastía de Amarna. ¿Y cómo llega al Valle de los Reyes? En el año 1906, Theodore Davis descubre, junto a la KV-48, que es esta tumba, es un pequeño pozo que hay en la zona central del Valle de los Reyes, descubre este vaso de fayenza, donde podemos leer el nombre, Necher Nefer, lo bueno del Dios, lo mejor del Dios, Nebjeperurra, Rediang, el que tiene vida, ¿no? Y era la primera vez que aparecía el nombre de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Esto ya empezó a lanzar un poco las alarmas, ¿no? Si está aquí el nombre de Tutankamón, es que su tumba está en algún lugar de la necrópolis. Y se empezó a buscar, ¿no? Theodore Davis empezó a buscar. Al poco tiempo encuentra este pozo de momificación, que recibe el nombre de la KV Kishvari 54. Esto sucedió en el año 1906 también. Y en el interior había una serie de jarras y una serie de elementos que pertenecían a la momificación, al proceso de momificación de Tutankamón. Es decir, sí o sí, Tutankamón tenía que estar en el Valle de los Reyes. ¿Pero dónde? No lo sabía nadie. Theodore Davis al poco tiempo descubrió la KV-58, que es un simple pozo con una cavidad en la parte inferior. Estamos en el año 1909 y en el interior aparecen unas láminas de oro con el nombre de Tutankamón. No se ve apenas, aquí vamos a ponerlo un poco reconstruido, el dibujo, pero vemos al faraón Tutankamón de pie, asestando un golpe a un enemigo. Esta es una escena característica de la iconografía egipcia, de la iconografía faraónica. Aquí aparece su nombre, aquí aparece el de su esposa, su hermanastra, supuestamente, Angesenamón. Aquí aparece el nombre escrito, y esto es lo que le hizo pensar a Theodore Davis que en este lugar era donde se había hecho enterrar Tutankamón. Claro, era muy extraño que una tumba de un soberano, del que en aquella época apenas se sabía nada, realmente no se sabían todavía los años que había reinado, pues pudiera estar enterrado en este lugar tan pequeño, no tan modesto. Ahí había cosas que no encajaban. ¿A quién no le encajaban todo esto? A Howard Carter. Howard Carter lo vemos aquí a la derecha, junto con Lord Carnarvon a la izquierda, son los dos pilares principales del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Carter había trabajado durante muchos años en el Valle de los Reyes, era la persona que mejor conocía esta necrópolis en la orilla occidental de Luxor. Había sido muy joven, con apenas 25 años, director de todos los monumentos del Alto Egipto, de la zona meridional, de la zona sur, del Valle del Nilo. Fue el que llevó la luz eléctrica al Valle de los Reyes, y fue bajo su mando pues, donde se dieron los primeros grandes avances de lo que es la historia moderna del Valle de los Reyes. Y él estaba convencido, estaba seguro de que esa tumba que había descubierto Theodore Davis, la KV-58, no podía ser la de Tutankamón.
sin lugar a dudas, eso no era una tumba real, era un almacén donde había objetos de diferentes faraones, ¿no? Diferentes monarcas o de personajes importantes. También apareció ahí un sapti, una figura funeraria que se atribuye a Ay, el sucesor de Tutankamón. Es decir, había elementos que no encajaban, ¿no? Que no encajaban con lo que era una tumba real de la 18 dinastía, con todo ese boato y toda esa sofisticación que debía de tener un lugar como este. ¿Qué es lo que hace Howard Carter? Desde entonces se lo presentan a Lord Carnarvon y él comparte con él la idea de comenzar excavaciones. Empiezan a hacer excavaciones porque no tenían el permiso todavía para trabajar en el Valle de los Reyes, y cuando abandona la necrópolis Theodore Davis, pensando que ya estaba todo agotado, Carter le dice a Carnarvon, por favor, hazte con ese firman, con ese permiso, para poder continuar nosotros, ¿no? Los trabajos y buscar la tumba de Tutankamón. Y eso es lo que hace, ¿no? Montado aquí en su coche, nos saludan y nos vamos al siguiente lugar. Esta es una fotografía de Ataya Gadis. Gadis es un fotógrafo egipcio extraordinario, tiene al pie del Winter Palace una tienda, su familia, sus herederos, con una colección maravillosa de fotografías antiguas. Esta es una fotografía pues será de la década de 1910, de finales o de muy comienzos de 1920, en donde vemos la tumba de Ramsés VI. Aquí hay una flecha donde supuestamente está señalando la ubicación de la tumba de Tutankamón. En realidad está un poco más al norte, está aquí, casi en la esquinita esta. Las cabañas que había sobre la tumba de Ramsés VI, que habían desaparecido. Aquí está la tumba de Horemheb, por aquí está la KV-58 también, la KV-48 está por aquí y la 54 está por acá, ¿no? Bueno, esta fotografía nos hace ver cómo estaba el Valle de los Reyes en aquella época, que era un lugar ya visitado por turistas, por visitantes, y es aquí en donde comienza una leyenda urbana que todavía sigue teniendo mucho predicamento y mucho seguimiento incluso entre egiptólogos reconocidos, ¿no? La historia del niño aguador que descubrió la tumba de Tutankamón. Es una leyenda urbana, no es real, es totalmente falsa. Este es Hussein Abdel Rasul, un niño que efectivamente era el hijo de uno de los capataces, el verdadero descubridor de la tumba, fue el padre, no el hijo. Y aquí le vemos posando. Él tenía entonces una edad de más o menos de 10 años, que era la edad que se pensaba que tenía Tutankamón cuando subió al trono. Le vemos posando con uno de esos pectorales fantásticos del tesoro de Tutankamón. A ver. Ahí vemos. ¿Cómo trabajaban los niños aguadores? O los aguadores, en este caso es una mujer ayudada por dos niñas, pues llevaban las aguas en unas tinajas grandes a los lados del burro y vertían el agua en un lugar al que iban los obreros, un lugar cercano, ¿no? Al que iban los obreros para poder refrescarse, para poder beber. Y así, bueno, nos lo cuentan no solamente estas imágenes del Metropolitan de Nueva York, de las excavaciones en Deir el-Bahri, sino que es algo muy atestiguado por fotografías y por otras fuentes de la época. La historia del niño aguador, como digo, se cae por su propio peso en el momento en que vemos las fotografías justo del momento del hallazgo. Estas fotografías pertenecen al Griffith Institute de Oxford. Esta es la tumba de Ramsés VI, está por aquí. Esta es la entrada de Tutankamón y este es el socavón, el agujero donde está la tumba, y el primer escalón está 1,5 metros más abajo. Ahí no llega ningún niño aguador. No llega ningún niño ni con un burro ni con una botella, solo. O sea, no tiene ningún sentido. Si vemos un poco más adelante, veíamos antes el dintel de la puerta, el primer escalón está aquí, y esto que vamos a ver ahora en otras fotografías, esto es una rampa de subida hacia el nivel de suelo. Ese es el nivel de suelo y vemos, pues hay casi como habrá unos 6-7 metros de diferencia. Hoy, cuando viajamos a Luxor y vamos al Valle de los Reyes,
para entrar en la tumba de Tutankamón con respecto al suelo del valle hay que bajar unos escalones, lo recordamos todos, ¿no? Pues esa parte era una explanada de tierra que se fue retirando, que lo vamos a ver en muchas fotografías. Aquí cuando bajan las autoridades, ahí vemos a las autoridades egipcias en una visita con Pierre Lacau, el director del Servicio de Antigüedades, a la tumba, vemos que están descendiendo por un terraplén que hay en este lado. Y ahí todo eso eran escombros y ahí es donde estaba el pozo, donde apareció por primera vez la tumba. Aquí lo vemos mucho mejor. A ver. Esta es parecida a la fotografía que vemos antes, pero bueno, la entrada a Tutankamón está justo en esta esquina. La fotografía de Gadis lo delimitaba un poco más al sur, por aquí, pero bueno, aquí está la tumba de Tutankamón y vemos ese terraplén de bajada. Ningún niño aguador bajaba por ahí, vamos, o sea, salía la gente y bebía y volvía a bajar, ¿no? Y es que además la historia de Hussein Abdel Rasul nace a partir del año 92, cuando él muere. Es una leyenda urbana que propagan sus hijos. Él construyó una cafetería, la cafetería del Ramesseum, que está a la entrada del Ramesseum, y dentro es muy gracioso porque hay un montón de paneles con entrevistas a su padre. Bueno, pues yo tengo como 35 casi entrevistas a su padre y en ninguna de ellas él jamás dijo nada de que había descubierto el primer peldaño, ni que era, o sea, nada. Nada, es alucinante. Él siempre dice, lo vemos en los textos, que fueron su padre y su tío. A mí me parece esto parece una tontería, ¿no? ¿Qué más da que sea uno? No. El pobre Hussein le estamos cargando con una historia que nada tiene que ver, y estamos faltando el respeto a los verdaderos descubridores egipcios que fueron Hussein, y el padre de Hussein y su tío, que fueron también, hay que decirlo, los que siguieron las órdenes de Howard Carter. Aquí en estas dos referencias se cuenta cómo Carter, a la llamada del capataz, fue a ver ese primer escalón que habían descubierto su padre y otros miembros de su familia. El rizo ya es mayor cuando el propio hijo de Hussein, en una entrevista que yo le hice el año pasado, me reconoce, se le fue y me dice que fueron su padre y su tío, lo tengo grabado, ¿no? Dice, ellos descubrieron la tumba. ¿Quiénes son ellos? No, mi padre y mi tío. Digo, mi abuelo y el tío, el hermano de mi abuelo. Bueno, esta es como digo, pero es una leyenda que se sigue, ¿no? Que se sigue repitiendo una y otra vez y que entra un poco dentro del momento, ¿no? Que hay alrededor del verdadero descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que fue ese 4 de noviembre, sábado de 1922, y podemos leer en el diario de Howard Carter, First Steps of Tomb Found, encontrados los peldaños de una tumba, ¿no? Los primeros peldaños de una tumba. A mí esto me lo tuvieron que traducir, yo no soy capaz de leer la letra de Carter, ¿vale? Y comienza una historia alucinante, que ha llegado hasta nosotros, no solamente a la pericia, el tesón de Howard Carter, el descubridor que vemos a la derecha, sino también al trabajo de Harry Barton. Harry Barton fue el fotógrafo, compañero inglés también, como Carter. Él trabajaba para el Metropolitan de Nueva York. Carter lo que hizo al principio fue hacerse con un equipo de lo más granado, lo más importante, ¿no? de todo lo que había en aquella época, y tomó a Harry Barton como su mano derecha, luego sería el albacea de su testamento, pues fueron muy amigos. Y Barton, aquí nos están saludando también. Hola chicos, ¿cómo estáis? Del Museo Arqueológico Nacional, encantados de estar aquí, una tarde con vosotros. Pues Barton nos ha legado fotografías tan increíbles como esta, el primer vistazo que tuvo Howard Carter ese 26 de noviembre de 1922, cuando realiza un pequeño agujero en la segunda puerta que encontró de la tumba, después de haber vaciado los escombros de ese pasillo descendente, y en la parte superior izquierda abre un agujero, espera unos instantes a que salga el aire viciado, y luego introduce la lámpara y queda en estado de shock y en silencio. Le acompañaban Lord Carnarvon
Lady Evelyn Herbert, la hija de Carnarvon, y Callender, que era muy amigo de Carter, ¿no? Carnarvon pregunta ante el silencio, ¿ve usted algo? Y Carter solo puede responder, sí, cosas maravillosas. Y estas eran las cosas maravillosas que él vio. Casi 5.500 objetos, muchos de ellos de oro. Jamás había encontrado una tumba real intacta, o casi intacta, prácticamente intacta. Ahí no vamos a entrar ahí en disquisiciones un poco más técnicas, pero bueno, esta fotografía está coloreada, pero las imágenes de Barton nos está hablando de un tesoro sin igual. Muy curioso, uno de los detalles que llamó la atención a Carter es que, claro, ellos conocían muchos de los objetos que se encontraron por primera vez de forma física en la tumba, los conocían de pinturas en otras tumbas. Nunca habían llegado a ver esa colección tan espectacular de arcones, de sillas, de lechos funerarios, de armas, de absolutamente todo. Todo, cualquier cosa que se pueda imaginar uno de la vida cotidiana del Antiguo Egipto tiene su paralelo en la tumba de Tutankamón. Y eso para Howard Carter fue algo que le emocionó y que puso en valor la tumba y que por desgracia muchas de esas piezas todavía están sin publicar. Carros, apareció media docena de carros, aquí vemos el famoso maniquí, de Tutankamón, el trono, algunas sillas plegables, esas sillas que me río yo de los inventos de ahora, ¿no? Es que está todo inventado, absolutamente, no hay nada nuevo bajo Ra, ¿no? Que suelo decir yo, ¿no? Estos lechos funerarios, que realmente no sabemos cuál era el significado que tenían, pero ya se veían dibujados en algunas tumbas, por ejemplo, la tumba que se utilizó como laboratorio, la tumba de Seti II, al final del Valle de los Reyes, tiene sobre las paredes pintadas figuras, esculturas que se encontraron luego en algunas capillas dentro de la tumba de Tutankamón. La famosa puerta que lleva a la cámara funeraria y que fue tapada por estos cestillos, con todos los sellos de la necrópolis. Se ve que aquí hay una especie como de agujero ya hecho en la antigüedad, de alguien que debía entrar, y luego si quitáramos este cestillo vemos otro agujero que siempre se ha dicho, y yo creo que es cierto, que es producto de la entrada furtiva ese mismo día 26 de noviembre por parte de Carter, Carnarvon, Lady Evelyn Herbert y no sabemos quién más, ¿no? Rompiendo un poco el protocolo y las normas que tenían que llevar a cabo. En aquel momento pues entraron ahí. Yo he de reconocer, si estamos en el año 1922, yo hubiera hecho lo mismo. Hoy en 2025, no, pero en el año 1922 yo hubiera hecho lo mismo. Cuando encuentran la momia, descubren los restos de un muchacho de apenas 18, 19 años, muy joven. Apenas hubo tiempo, ¿no?, en aquel momento de realizar una investigación profunda y tenemos que esperar casi 5 décadas después a que se realice el primer estudio con rayos X de la momia. Es Ronald Harrison, aquí lo vemos en una fotografía de finales de la década de 1960. Harrison fue el pionero en los estudios forenses de la momia de Tutankamón. Y junto con él hay una persona que aquí veo entre el público, miembros del equipo Yehuti, de José Manuel Galán, que trabaja en la orilla oeste de Toulouse, en Drabuelnaga. Junto con Harrison está Miguel Ángel Sánchez, que hoy sigue trabajando con ellos en la tumba. A mí cuando Miguel Ángel me comentó que él conocía a Harrison y que había estudiado con él en Liverpool y que conocía todos los detalles de la momia, digo, ostras, es que esto es arqueología viva, es historia viva de la arqueología. Él me comentó muchas historias que yo desconocía. Ese estudio que hemos visto antes en la radiografía, donde aparece por primera vez el huesecito en la parte trasera del cráneo, que dio que pensar, ¿no?, que seguramente Tutankamón había muerto de un golpe en la cabeza, es la historia que trascendió
a los medios de comunicación hasta el año prácticamente 2005, cuando se hizo la tomografía axial computerizada de la momia, el TAC de la momia de Tutankamón. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos visto documentales, películas, donde Tutankamón muere por un golpe en la parte de atrás? Porque Harrison había propuesto que quizás era parte de un hueso del occipucio en ese accidente, ¿no? Pero Harrison dijo en su momento bueno, que era una posibilidad, pero que él no creía en esta posibilidad, que lo más seguro que es que ese hueso perteneciera al etmoides, de la nariz, cuando se rompió para extraer desde la nariz el cerebro durante el proceso de momificación. Pero la prensa se quedó siempre con lo que más cubre de rosa, ¿no? Toda la historia, que es el asesinato de Tutankamón. Por eso, Daniel, cuando me poníais periodista, digo, no, yo no soy periodista, yo soy egiptólogo. No, es broma, tengo muchísimos amigos periodistas y yo trabajo en un medio de comunicación, así que tampoco me voy a desdecir de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que la historia cambia totalmente, y Ronald Harrison fue el primero en decir, y está publicado, el primero en decir que seguramente ese huesecito pertenecía al etmoides. Como decía ahora, el estudio de la momia no alcanza un momento álgido hasta el año 2005, cuando se realiza la tomografía axial computerizada, y es cuando empiezan a aparecer todos los expertos, todos los médicos, yo tengo catalogadas como unas 25 enfermedades o 25 formas de morir de Tutankamón, ¿no? Que si era celíaco, que si tenía pies planos, que si tenía una enfermedad hepática de Wilson. En una charla con Miguel Ángel, el médico, me decía, yo cuando leí esto tuve que buscar muchas de esas enfermedades porque ni las conocía, O sea, para que veáis lo raro que es, ¿no? Y ya lo último ya es el síndrome de Tutankamón, ¿no? A ver, ¿qué me pasa yo esto? Aquí. Es el síndrome de Tutankamón, lo vemos aquí, es como una mezcla de todo, ¿no? La reconstrucción que se ha hecho de todas estas enfermedades es que, claro, esta es la imagen que tenemos de Tutankamón, ¿eh? Pero bien es cierto que ya desde hace 2 o 3 años, Bob Brier, Salima Ikram, personas que conocen y han trabajado muchísimo con momias, que es el gran problema que tienen muchos médicos cuando se enfrentan a una momia y no han visto nunca una momia, que se creen que una momia es como un vivo. No, no tiene nada que ver, una momia es una momia. Es cierto que tiene los mismos elementos anatómicos, pero hay que saber entender, ¿no?, cuál es el proceso que puede haber llevado a esa deformación de los tejidos que tiene ahí. Y la conclusión, en un libro de Bob Brier buenísimo que salió durante el año 2022 él escribió hace 20 años o un poco más una monografía de Tutankamón, la rehizo para el centenario del descubrimiento de la tumba y tiene un capítulo en donde dice Tutankamón enfermo, cojo y tal. No, nunca más, jamás. Tutankamón era un chaval normal. A simple vista no tiene absolutamente nada. Ni pie zambo, ni cojera, ni nada. Es totalmente normal, Por eso nosotros, en la exposición inmersiva de Tutankamón lo pusimos, hombre, aquí está un poco atlético, tampoco voy a decir que fuera así, pero desde luego la momia no dice absolutamente nada, nada de que tuviera este tipo de enfermedades. Claro, quedaba la disyuntiva de por qué aparece representado de una forma determinada en algunos objetos, en algunos muebles de la tumba, ¿no?, encontrados en la tumba. Por ejemplo, aquí se le ve en una escena que esta es arquetípica, es muy popular entre los faraones, representarse sobre el caballo, lanzando arcos, flechas, mejor dicho, a un grupo de enemigos, donde aparecen representados todos de forma caótica, en este caso son asiáticos. Bueno, aquí nos está hablando de un Tutankamón pues bastante fuerte, ¿no? Carter llamó la atención sobre la cantidad ingente de bastones que aparecieron en su tumba y todos ellos con signos de haber sido utilizados. Lo que muchos han interpretado que si tenía bastones y estaban utilizados, y la momia tiene esto, es que era cojo. Pero no. Los bastones
en el Antiguo Egipto era un elemento de prestigio, ¿no? Un elemento que llevaban no solamente los nobles, los faraones, gente del campo, y eso no implica en absoluto que tuvieran algún tipo de problema físico, ¿no? Aquí vemos a Tutankamón en una tapa de una caja de marfil, junto a su esposa Angesenamón, donde le vemos apoyado en este bastón largo, como los que aparecieron en la tumba. Aquí vemos a Herjuf, ¿no? Visir del Imperio Antiguo, del faraón Pepi, ¿no? Donde lo vemos también apoyado sobre un bastón, y eso no significa que fuera cojo, ¿no? Aquí vemos también en la tumba de Mena a un cuidador de trabajadores, no significa que sea cojo, van con el bastón, pues un emblema de prestigio, de estatus social. Aquí vemos en este relieve muy conocido que hoy está en el Museo de Berlín, no se sabe quién es, ¿no? Pero se especula que pudiera ser Smenkhare, también apoyado sobre un bastón. ¿Qué pasa? ¿Todos los faraones eran cojos? No. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Este tipo de cosas. Aparecieron también las escenas, dice, ¿qué tirador con arco va a llevar a cabo este ejercicio sentado? Eso es que tiene algún tipo de discapacidad. Y no, es que hay paralelos. Esta es la capilla de oro de Tutankamón, y Marianne Krauss publicó una monografía extraordinaria sobre esta capilla, en donde nos da las primeras pistas. Si vamos a la calzada de la pirámide de Sajuré, en Abusir, vemos a Sajuré pescando sentado. Y sabemos que Sajuré no tenía ningún tipo de problemas. Hay paralelos que nos llevan a decir que se ha mitificado y se ha tergiversado mucho ese aspecto, ¿no? Quizás más enfermizo de Tutankamón, ¿no? Yo creo que nos lo tendríamos que imaginar de esta forma, pues de forma pues mucho más natural, cazando en los marjales, tirando con el boomerang, como nos lo pudiéramos imaginar en cualquier otro sitio, ¿no? Además, en la meseta de Giza, Emil Baraís encontró en el año 1931 esta casa de cacería de Tutankamón. Es decir, Tutankamón cazaba en el desierto. En el YEM, en el Gran Museo Egipcio, se conserva ahora la puerta, el dintel y las jambas de esta casa de cacería, que fue derribada, lamentablemente. Hoy no queda nada. La casa estaría en este emplazamiento de aquí, hoy dedicado a los caballos. Aquí estaría la casa, pero no queda absolutamente nada. Y las investigaciones de Ray Johnson en los últimos 10 años son los que realmente nos están diciendo que Tutankamón no tuvo ningún tipo de problema. Es cierto que aparecen en su estudio de los relieves del templo funerario de Tutankamón, que los bloques se emplearon para relleno de algunos pilones de Karnak. El templo originalmente estaba en la orilla occidental. Luego lo vamos a ver, la ubicación, muy cerca de Medinet Habu. Vemos escenas arquetípicas, como la que veíamos en ese cofre de Tutankamón tirando con el arco, pero también vemos escenas de batalla que son únicas y no tienen paralelos, lo que nos está hablando de que seguramente están describiendo hechos reales. No hay paralelos de los soldados con las manos cortadas de los prisioneros empaladas en las lanzas. Y esto aparece solamente en el templo funerario de Tutankamón. Tampoco hay paralelos de esta escena en donde vemos lo que parece ser cautivo en una jaula, un reyezuelo extranjero viniendo de la franja sirio-palestina, seguramente de alguna batalla en la que participó el propio Tutankamón. Esto ya nos está hablando pues, de un faraón activo, de un faraón que a pesar de su juventud murió con 18 o 19 años, pues tenía actividad física, ¿no? ¿De qué murió Tutankamón? No lo sabemos, ¿no? En esa tomografía axial dice que tenía una infección en la rodilla izquierda que fue lo que le causó la muerte. Se ha dicho que si se cayó y le pisó un carro, que si se cayó del carro y el carro pasó por encima, que si le aplastó un hipopótamo.
podemos decir lo que queramos, ¿no? Yo me he bromeado en muchas ocasiones, ¿no? La infección se la podía haber hecho cayéndose por las escaleras, un día por la noche que se levantó a coger algo al frigorífico y se dio en la puerta y se le infectó y ya está, ¿no? Pero no hay que ir más allá, ¿eh? Para ir acabando, me gustaría que nos detuviéramos. Hemos estado hablando de ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón y haciendo hincapié, ¿no?, en esos mitos y en esas cosas todavía por descubrir que hay alrededor del hallazgo de la tumba. A mí lo que más me fascina es la posibilidad de que haya cámaras más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Hace unos 15 años una empresa española, Factum Arte, realizó un escaneo de la cámara funeraria y de las pinturas, un escaneo tridimensional, es decir, no un escaneo de las pinturas, no es hacer fotografías con una resolución enorme de esas pinturas con un montón de píxeles por pulgada, no. Aparte de eso, es un escaneo del relieve de la pared, ¿eh? De tal manera que hoy, cuando tú visitas esa réplica extraordinaria que hay junto a la casa de Howard Carter a la entrada del Valle de los Reyes, ves ese facsímil de la tumba con, bueno, pues con detalles alucinantes que hasta que no estás a esta distancia no te das cuenta de que es una réplica de la tumba, ¿eh? Porque el color, la textura, todo está logrado, el relieve, por supuestísimo, todo, ¿no? Factum Arte colgó en su página web, y hoy se puede seguir viendo esta información, y cualquiera puede acceder a ella y puede acercar las imágenes hasta esta altura. Entonces, a esta distancia estás viendo la cara de Tutankamón apenas 5 centímetros. Ves todas las grietas, todo. O sea, es que es alucinante. Bueno, pues en la pared norte de la cámara funeraria, lo que le llamó la atención a Nicholas Reeves, un brillante egiptólogo inglés, primero es esta escena de la derecha. Hay 3 escenas: el ritual de apertura de la boca, Tutankamón muerto, con el faraón sucesor Ay, lo vemos aquí los nombres, Tutankamón con la diosa Nut y Tutankamón con su Ka siendo presentado al dios Osiris para comenzar su viaje en la pared occidental. Aquí está el primer capítulo del libro del Amduat, pero bueno, vamos a quedarnos con esta escena primera, en donde vemos al faraón Ay haciendo el ritual de apertura de la boca. Claro, a todos nos había llamado la atención siempre que Ay, subiendo al trono siendo un anciano, fuera representado tan joven. Y claro, había algo que no encajaba, ¿no? Y a partir de ahí, Reeves empezó a tirar del hilo, ¿no? Y llegó a la conclusión, yo creo que muy acertada, de que realmente a quien vemos en ese proceso de ritual de apertura de la boca, con el cual el difunto, en este caso Tutankamón, iba a recuperar los sentidos para seguir tocando, sintiendo, oliendo en el más allá, era en realidad el propio Tutankamón. Aquí vemos esa barbilla característica que tiene Tutankamón, aquí la vemos, reflejada en esta imagen. Claro, es un faraón muy joven y los rasgos son los de Tutankamón. La pregunta es entonces, ¿quién es este personaje? Ahora vamos con ello. Viendo con detalle, por esa precisión y esa cercanía que te permite el material de Factum Arte, cuando Reeves amplía el nombre de Ay, que lo vemos aquí escrito, se da cuenta que el nombre de Ay está escrito sobre otro nombre. Había un nombre escrito, pintaron de blanco y añadieron unos ideogramas más, unos jeroglíficos más. ¿Cuál es ese nombre? Todo parece indicar que es el de Tutankamón. Es decir, todos sabíamos que era una tumba reutilizada, todos sabíamos que era una tumba no construida en principio para Tutankamón, pero no sabemos para quién. Entonces, sabemos que en un principio el nombre que estaba era el de Tutankamón. Aquí vemos la pluma del nombre de Amón, Imen, y la vemos por debajo de este nombre del padre del dios Ay. Debajo de la banderita de Necher vemos perfectamente la plumita del nombre que hay por debajo. Es decir, si ese nombre es el de Tutankamón, lógicamente esta figura es Tutankamón. Yo de eso no tengo ninguna duda.
Ahora bien, ¿quién es el otro personaje? Ahí yo creo ya que ahí desbarra un poco, no desbarra, es una opinión. Reeves dice que es Nefertiti, y que esa es en realidad la tumba de Nefertiti que luego reutilizó Tutankamón, pues por la premura de su muerte, muy joven, no dio tiempo a acabar la suya, que sería originalmente la que hay en otro emplazamiento, en el Valle Occidental, etcétera, 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 ¿no? Hay algunas marcas de vejez en la figura de Tutankamón que es cierto que llaman la atención, ¿no? Como las arrugas del cuello, esta muesquita aquí en la comisura de los labios, muy parecida a la que tiene Nefertiti en el busto de Berlín. Pero ahí no queda la cosa. Si Reeves dice que esta es la tumba de Tutankamón, es también muy pequeña para ser la tumba de la reina. ¿Dónde está la reina? Según él, hay cámaras todavía por descubrir. Y esto es alucinante, esto es alucinante. Cuando Factum Arte colgó esa información en la red, que hoy se puede seguir viendo, hay una opción, la vemos aquí en el menú, que es quitar la pintura. Tú quitas la pintura y te quedas con la pared lisa. Esta es la pared norte, aquí a la izquierda, y esta es la pared oeste. Cuando tú quitas la pintura de la pared norte de ese fragmento, te queda esto. Y Reeves, bicheando, se da cuenta de que aquí hay algo. Parece una puerta. Y en la pared occidental encontramos lo mismo. Aquí es más claro todavía. Aquí es más claro. Lógicamente, yo me he dado cuenta, ¿no?, que al colocar las líneas rojas, parece que no, pero se condiciona un poco a ver, ¿no? Pero yo creo que ahí son muy claras las líneas paralelas de que ahí hay algo, ¿no? Claro, Howard Carter no tuvo acceso a esta información. No pudo ver o no pudo estudiar tan de cerca. Yo creo que nadie se subió a una silla a mirar los ideogramas del nombre de Ay para ver si había algo por debajo. Pues no se percataron de ello. Además, él no tuvo oportunidad, publicó solo 3 volúmenes de los casi 10 que quería hacer de la tumba, pero no le dio tiempo, murió a los 60 y algo y no le dio tiempo a hacer absolutamente nada, ¿no? En esta recreación Nvidia, la que siento yo de ArcheoArtist, Carmen Ruiz, que está aquí delante de mí, que es la que ha hecho esta maravilla, vemos un poco este dibujo de la tumba, donde vemos esas 2 posibles cámaras que salen de la cámara funeraria. Claro, la gente podrá decir, esto es una tontería, no sé qué. No. Hay infinidad de paralelos. Por ejemplo, tumba de Horemheb. Hoy la encontramos así. Este es el pozo funerario. Vemos la pared con Osiris, Anubis. Aquí falta una figura. Aquí sigue el texto. Aquí falta esta imagen de Horus. Es decir, aquí había una pared que estaba cubierta de pinturas, tal y como vemos en Tutankamón. Lo mismo sucede en la tumba de Tutmosis IV, el acceso a la cámara, vemos aquí otras figuras que están cubriendo esta pared. En la tumba de Seti I igual, ¿no? Este es un pasaje del libro de Lamduat, donde estos 2 registros en la cámara funeraria están cegando el acceso a los almacenes y vemos que la puerta estaba cubierta y tapada siguiendo el registro del texto que iba por encima. Es decir, esto no es extraño, esto es muy normal, ¿no? Esto es absolutamente normal. Esta es la tumba de Seti I también, muy parecida a la de Horemheb, con ese pozo y la pared. En este caso vemos a la diosa Hathor, aquí la diosa de Occidente, y Osiris, acompañado de Anubis, de Ra. Bueno, pues aquí faltan otras figuras que estarían en esta pared. Esto justificaría, ¿no? Y bueno, hay un montón, Tauser, Sernat, todas las tumbas tienen esto, todas, ¿no? La revista Science publicó en 2020 una referencia, un artículo de Joe Marchand. Joe Marchand es una
una periodista científica que ha trabajado mucho sobre temas relacionados con el Antiguo Egipto, y bueno, pues después de las explicaciones de Nicholas Reeves, se hicieron 3 sondeos con 3 radares diferentes de la cámara funeraria de Tutankamón. Uno dio positivo, que había algo, otro dio negativo y otro no podía, por lo que vamos a explicar luego. No podía leer nada, no daba resultados legibles. Otro radar que se empleó, pero que no ha trascendido muy poco, fue publicado en la revista Science, como digo, en 2020, nos está hablando de un pasillo, aquí lo vemos, esta marca azul, paralelo a la Cámara del Tesoro, que va a dar a la Cámara del Tesoro. ¿Que es una oquedad natural del valle? Puede ser, pero no lo sabemos. La última lectura, que es relativamente hace poco, no se pudo leer en realidad nada porque los aparatos recibían interferencias de los sistemas de centrifugado y de ambiente que hay en el exterior de la tumba de Tutankamón. Como no se podían apagar, pues no se pudieron llevar a cabo estas lecturas, ¿no? Como vemos, es mucho lo que queda por descubrir de la tumba de Tutankamón. El templo funerario está prácticamente sin trabajar, ¿eh? Ray Johnson se jubiló hace poquitos años de la Casa de Chicago, tiene algunas cosas publicadas, pero lo decía antes, ¿no? Casi en la última década se ha descubierto más sobre Tutankamón que en los 90 años anteriores, ¿no? Desde el descubrimiento. Hay mucha información en estos bloques donde aparece el nombre de Tutankamón borrado por esa persecución de la herejía. Hay imágenes también de Tutankamón totalmente desconocidas. Aquí la vemos junto a una divinidad que parece la diosa Isis o Hathor, porque falta el nombre. A Tutankamón le han borrado la cara. Algunos relieves también de Ay, de su sucesor. Aquí los vemos machacados, los nombres machacados. Esta es la ubicación del templo de Tutankamón, muy cerquita de Medinet Habu, aquí vemos ahí al fondo, y que todavía está esperando a ser excavado, no se ha excavado. Precisamente cuando Zahi Hawass en el año 2021, un año antes de los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se quiso, ¿no?, comenzar a trabajar el templo funerario de Tutankamón para sacar algo, ¿no?, importante en previsión del centenario, dio con esta ciudad maravillosa, la ciudad perdida de Atón, que en realidad algunos tramos habían sido descubiertos por arqueólogos franceses en la década de 1930, creo, pero que no se les había dado importancia, que era su error. Es un pedazo de hallazgo que hay que adjudicarle a Hawass, no a los franceses que lo dejaron ahí y no... Hawass me reconocía que no tenía ni idea, es que ni había visto porque solamente es dos líneas en la publicación y una foto. O sea, que nadie ve eso, ¿no? Y seguramente, si reinterpretamos algunos hallazgos también de la tumba de Ay, con esto ya acabo, la tumba de Ay seguramente fuera la tumba original de Tutankamón. Lo que pasa es que él se tuvo que enterrar en otro lugar, donde está ahora, la KV 62, del Valle de los Reyes, porque esta no había dado tiempo a ser finalizada, pero para que veamos un poco la reutilización y la transformación continua de esas imágenes, vemos aquí una representación del dios Osiris. Son imágenes muy parecidas a las que vemos en Tutankamón. Aquí vemos a Tutankamón, a Ay con la diosa Hathor, creo que sí, la diosa de Occidente. Aquí a Ay con Osiris, pero vemos a Ay con el faldellín de soberano y por debajo esta especie como de toquilla, que en realidad es el vestido de una mujer. Es decir, esta imagen en realidad no era de Ay, era una mujer. En la escena que sale Tutankamón con Nut, vemos también, no lo he comentado por no detenerme, que le han cambiado la pintura, ¿no? La pintura, y han pintado amarillo, que es diferente el fondo, la tipología de color, para representar ahí al faraón Tutankamón, y se ve que por debajo hay la pintura de una mujer.
Bueno, pues todo esto guarda un poco con relación, ¿no? Con todo eso que queda por descubrir del descubrimiento de la figura de Tutankamón. Aquí la máscara maravillosa, con esa mirada casi hacia la eternidad, que podremos disfrutar a partir del 1 de noviembre en el GEM. Yo tengo muchas ganas de verlo. Yo tuve la oportunidad, cuando inauguramos la exposición inmersiva de Tutankamón en el GEM, en 2023, me permitieron entrar a la sala de Tutankamón, que estaba colocado como el 60 o el 70%, y es increíble. Es increíble el trabajo que están haciendo los egipcios en este sentido, en un museo absolutamente extraordinario para dar a conocer pues, una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo. Y ese icono que es la máscara de Tutankamón, esto es un detalle que conoce muy poca gente, pero la máscara de Tutankamón es uno de los emblemas de la República Árabe de Egipto. Es una seña de identidad de Egipto, por eso la vamos a ver siempre en muchas representaciones. Bueno, pues con esta figura maravillosa de Tutankamón, yo no sé si me he extendido, tenemos algunos minutos para preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por vuestra atención y nada, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Muchas gracias por tu conferencia. Te quería hacer una consulta. ¿Se sacó absolutamente todo lo que había ahora mismo donde se encontraron los tesoros? ¿Está todo vacío? ¿En la tumba de Tutankamón? Sí. Sí. Vacío. Sí, no hay nada. ¿Y se sigue o hay proyecto de seguir investigando? A ver, todos los objetos salieron de la tumba. Quedaba alguna capillita en la Cámara del Tesoro y algunas muestras de elementos orgánicos que había, pero yo creo que los han sacado ya todos. En esa Cámara del Tesoro, por ejemplo, hasta comienzos de los años 90, estaba la parte sur de las pinturas de la cámara funeraria, que tuvieron que quitar Carter y su equipo para poder entrar y desmontar las capillas que rodeaban los sarcófagos y los ataúdes, y se trasladaron a la KV-13, a la tumba de Bai, en otro lugar al norte del Valle de los Reyes, pero una riada terrible y desafortunada del año 92, creo, entró el agua y las destrozó. Entonces no se conserva absolutamente nada de esas pinturas. Pero todos los objetos van a ser expuestos por primera vez en el GEM, en el Gran Museo Egipcio. Muchas gracias por la interesante conferencia. Quería ahondar en el tema del TAC, a la momia. ¿Cómo se explica esos resultados que da el TAC, siendo un método probado y aceptado científicamente, por supuesto? Para que ella, no, al compañero que hay ahí de la camisa naranja. Usted dice las interpretaciones que se hacen de eso, depende de los médicos, claro. O sea, el TAC da el resultado que da. Lo que pasa que esto sucede, me lo comentan muchos especialistas, claro, el que es dentista va a mirar a la dentadura y a lo mejor no sabe de otras cosas, mira a la dentadura. El que es experto en pies, podólogo, pues mira los pies, pero claro, si no ha trabajado antes con momias, seguro va a tener resultados erróneos, porque no sabe cómo ha sido tratada la momia, cómo la han vendado. Esa desviación puede ser del vendaje, del transporte, del traslado, de si ha tenido algún robo, no robo, ese tipo de cosas. Tú lees esos informes médicos y realmente te convencen. Pero claro, cuando hay otros expertos que sí que han trabajado con momias y las ven y dices, es que esto es esto por esto, no es por lo otro. Es como lo de la identificación de la momia de Hatshepsut. Yo no tengo mucha fe en que puede ser la momia de Hatshepsut, pero la idea que se dio de la muela no es correcta, porque claro, yo no lo sabía, pero las muelas de arriba y de abajo tienen diferente número de raíces. Una tiene 3 y la otra 2. Bueno, pues la que apareció tenía 2 y tenía que encajar en una de 3.
Claro, los arqueólogos, o el médico que hizo el TAC, que no era dentista, cuando lo vio, es que encaja. Y dijo un dentista, no, es que ahí tendría que tener 3 raíces y tiene solo 2. Esa muela no es de ahí. Entonces, y aún así ha quedado como si fuera la momia de Tutankamón, de Hatshepsut. Pero bueno, son cosas que no sé, hay cosas que no entiendo, la verdad, no entiendo. Pero bueno. Hola, Nacho. Sí. ¿Qué opinión personal tiene usted de que después de haber encontrado 5.500 objetos dentro de la tumba de Tutankamón no hayan encontrado ni un solo papiro? Buena pregunta, buena pregunta. No hay paralelos, no sabemos si en otras tumbas reales había papiros. A lo mejor no lo sabía. Y se conformaban con los textos que había en las paredes o los textos que había sobre los muebles o los sarcófagos. Hay que decir que, por ejemplo, no era necesario poner el libro de la vaca celeste o el libro de la Amduat, porque están completamente grabados en las capillas. No tiene sentido que haya ningún papiro ahí. Hubo una polémica, ¿no?, con una idea que proyectó Carter al principio, diciendo que habían aparecido unos papiros al abrir un cofre, un arcón, en la antecámara, con la poca luz que había ese 26 de noviembre, cuando entraron por primera vez, pero no eran papiros, eran unos rollos de lino. Pero claro, cuando corrigió, dijo, no es papiro, es lino, la conspiración, están ocultando los papiros que hay ahí, que nos están contando no sé qué y tal, bueno, pues ya sabemos todo, ¿no? Pero no puedo decir si es extraño o no, porque no ha llegado hasta nosotros ninguna tumba real con la que poder comparar. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos. Les invito a la próxima conferencia de Dioses, Tumbas y Sabios, aquí el mes que viene, en el Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias a Isabel, a Daniel, a todo el equipo del MAN por haberme recibido con tanto cariño y sobre todo a todos ustedes por esta calurosa acogida. Muchísimas gracias.